momento tan importante, imagino, para cada uno de los que nos bautizamos, que de alguna forma lo que decimos es: mi vida cambió, murió mi vida sin Cristo y empieza mi vida con Cristo, ¿no? Me sumerjo dejando atrás una vida sin Cristo, una vida sin sentido, una vida... Y comienza, ¿no? Me lava, me moja y comienza una vida con Cristo. Y me acuerdo que me acercaba a la iglesia en aquellos tiempos y esa canción me encantaba. Incluso me paré y como pude la canté. y junto con eso, decir que el título de la prédica de hoy va a ser Acerquémonos con un corazón sincero y congreguémonos. Y hay un videito que a mí me causa mucha gracia, siempre para mí tiene mucho sentido, un videito de esos cortos que vemos en los celulares, que le dice el hijo a la madre: mamá, yo estas cosas no las puedo hablar con papá, pero ¿podré faltar el domingo a la iglesia? Porque no tengo ganas de ir el domingo a la iglesia. Bueno, hijo, es normal que no tenga ganas de ir a la iglesia. Entonces este domingo no voy. No, anda igual, porque con ganas va cualquiera. El Señor te va a bendecir más si vas sin ganas. Esto no quiere decir que hay que venir. A ver, que uno no tiene ganas. A veces me pasa que uno no es gana, uno se levanta cansado o algo, pero es de mucha bendición estar juntos, siendo iglesia. ¿No? Más que venir al edificio, más que venir a la iglesia, estar juntos siendo iglesia es de mucha bendición. Y vamos a leer Hebreos, capítulo 10, del versículo 19 al 25. Del 19 al 25. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con un corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. El libro de Hebreos, este libro que no se sabe por quién fue escrito. Mucho tiempo se pensó que fue escrito por Pablo, pero no. Una de las cosas más destacadas de saber que no fue Pablo que lo escribió, porque Pablo en todas sus cartas se presenta y no es así acá. Y bueno, se ha pensado en varios, incluso se ha pensado en Bernabé, se ha pensado que le pudo haber escrito a Apolo, que le pudo haber escrito incluso a María, la madre de Jesús, y algunos pensaron incluso Priscila también.
Sin duda, quien escribió esta carta era cercano a Pablo, y ahí porque menciona en la carta que Timoteo estaba por salir de estar preso y podían volverlo a ver. Así que era alguien cercano, pero no sabemos quién lo escribió. Los lectores primero de esta carta sí lo conocían muy bien. ¿Qué decir quiénes eran los lectores de la carta a los hebreos? Es como decir de qué color era el caballo blanco de Artía, ¿no? Hebreos, personas judías, hebreas, convertidas al cristianismo, convertidas a Cristo, como yo y todos aquellos que nos bautizamos, por eso empezaba pensando en eso. Y sin duda que quien escribió los conocía muy bien. Eran personas, todas ellas, que conocían muy bien la palabra, que conocían muy bien el Antiguo Testamento, obviamente. Y les escribió en un momento muy difícil, de mucha opresión, en un momento de persecución. Parece que la carta fue escrita antes del 70, después del 65, después de Cristo, donde hubieron muchas persecuciones, donde quien estaba ahí, al parecer, era el emperador Nerón, y no estaba fácil la cosa. Y uno de los motivos o de los propósitos de la carta era que, como animarnos a mantenerse fiel. Porque estaba la tentación de volver a las costumbres judaicas, ¿no? A las costumbres hebreas. De alguna forma le habían agregado a Cristo a su costumbre y por eso estaban siendo perseguidos. Entonces, obviamente era súper entendible el temor. Me estoy diciendo perseguidos, estaban siendo perseguidos y bueno, algunos, como dice el pasaje, habían abandonado la comunidad, habían abandonado su vida en Cristo y algunos habían vuelto de alguna forma a esas costumbres y a su Dios que era el mismo. Entonces es el mismo Dios y ellos dijeron, antes de perder la vida, antes de vivir así. Y en ese contexto, este pasaje o todo el libro de Hebreos habla tremendamente de Jesús, como Jesús, como superior a todo. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior, y va y viene, y todo el tiempo tiene este libro referencias al Antiguo Testamento, todo el tiempo. En el pasaje, cuando comienza el pasaje 19, versículo 19 del capítulo 10, ¿qué dice? Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Se está refiriendo acá. Ese lugar santísimo, era el tabernáculo, era en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Una cortina en el medio. Cuando el Señor muere, cuando el Señor hace el sacrificio, se rompe esa cortina. Y es un símbolo tremendamente, porque ¿qué pasaba hasta ese momento? El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año para expiación del pueblo. ¿Y qué hacía? Cuando entraba a ese lugar, primero pedía perdón por su pecado y luego por todo el pueblo.
Pero Cristo cambia eso tremendamente, primero porque Cristo no tenía pecados. Cristo no pecó. Cristo es superior a todos, Cristo es Dios y Cristo murió solo por nosotros. Se rajó esa cortina que dice, bajo el pacto anterior, la vía de entrar al santuario de la presencia de Dios estaba cerrada al resto. Y por eso esa plena libertad. Cristo muere y después resucita. Y todos, absolutamente todos podemos entrar en la presencia de Dios como está pasando en estos momentos. Los primeros lectores, por eso yo se decía que tenía claro que ellos conocían la palabra. Cuando leían esto, pensaban en eso. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Y ahí lo compara con Moisés, y es superior a Moisés. Y claro, y ahí lo lleva a ellos, que tenían esa costumbre, que la ley era de Moisés, que lo lleva a ellos. Y les recuerda que Jesús es superior. Y les recuerda que Jesús murió por nosotros. Y les recuerda que Jesús le da sentido a nuestra vida. Y les recuerda que la presencia del Señor estaba en ellos. Que ellos estaban viviendo en la presencia del Señor. Que ya no era solo para uno. Que cambiaba tremendamente eso para ellos. Que eso le daba fe, le daba esperanza. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. Acerquémonos, les dice a los primeros lectores. Jesús hizo todo esto. La responsabilidad de ustedes, le dice a los primeros lectores. Ahora la responsabilidad de ustedes. Acerquémonos a Jesús, acerquémonos, vengan. Vengan para adelante, como me dice siempre Fernando, vengan para adelante, acerquémonos. Es su responsabilidad. Acerquémonos con corazón sincero, con fe, con integridad, con ese amor que salimos ese día, que nos mojamos ese día, con ese amor que tenemos esos días que no se tenía que haber ido nunca o nunca tiene que ser menos. Con ese amor del bautismo, ese entusiasmo de decir, Señor, te adoro. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. También está haciendo referencia. El agua pura, había todo un ritual de lavarse las manos, del sacerdote, y nosotros lo hicimos cuando nos bautizamos. Nos sumergimos y esa agua que nos lava, que es un símbolo precioso, que nos limpia de la vida anterior, que nos limpia de cosas que hacíamos, que pensábamos. Me acuerdo que me empezaban a molestar las malas palabras, y antes era putear, hablar mal para mí, era lo normal, como es para mucha gente. Y el Señor va diciendo, no, esto sí, por amor. No, esto sí, ya déjate de mandarme, por amor. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme, sin dudas, mantengámonos firmes. Eso le está diciendo a los primeros lectores. Mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es Jesús. Él murió por nosotros. Él no pecó, podía no haber ido,
Es fiel, el Señor es fiel. Nosotros venimos a la iglesia o nosotros venimos a hacer iglesia. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Porque Dios nos llama. Iglesia quiere decir eclesía, los llamados a juntarse porque Dios así los llama. En Éxodo 20, 24, así dice. Y Jesús lo vuelve a decir después, donde hay 2 o 3, yo voy a estar ahí. Voy a leer Éxodo 20, 24, que dice, no me ofrendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni el asador, no, de 23. Hagan un altar de tierra y ofrézcame sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Donde les pida venir. Nosotros estamos acá porque Dios quiere que estemos juntos. Nosotros cuando estamos juntos, no solo acá, somos iglesia. Porque cuando estamos juntos Dios nos bendice. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Y no dejemos de congregarnos, que está ahí, es un rezongo solamente, no dejen venir, vengan más seguido a la iglesia, no les dice a los primeros lectores, vengan, no falten, no pueden faltar a ninguna reunión. No, los que le está diciendo, porque ese no vengan, ese no dejen de congregarse, tiene que ver con que no abandonen, y así mismo me acuerdo en el bautismo, se bautizaron con nosotros personas que hoy extraño, que no vienen. Y lo que está diciendo acá es, no abandonen la fe. Y es como un sanguchito ahí, porque antes y después es, preocúpense los unos por los otros. Después, animémonos unos a otros, les dice a los lectores. Como estaba pasando eso, no es solo un rezongo, es un animémonos. Vivamos como comunidad, como familia en la fe y cuidemos a aquellos que quizá, si no nos estamos cuidando y amando y animándonos y preocupándonos, quizás esa tentación, porque no era porque sí, porque querían volver, era porque los estaban persiguiendo. La realidad de ese momento no era fácil y son distintas las personas. Algunos son más fuertes que otros. Muchas cosas. Son distintas las personas. No está mal ser débil, porque en las familias están para cuidarse y en la familia, en la fe también. No dejemos de congregarnos. En 2 de Timoteo, ¿sí? ¿Se anima a buscarlo? Y Mateo 27:46, si alguien lo puede buscar. 2 de Timoteo 4:10. Uh-huh. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Es ese lugar que dice el autor de Hebreos, no dejen de congregarse, no abandonen la fe.
como Demas, además ahí lo menciona y no dice más nada, no está como que condenando, ni me ha abandonado, ¿cómo puedo yo decir que hay algunas personas que se bautizaron conmigo y no están? Porque los extraña, estoy seguro que extrañaba a Demas, que estoy seguro que le hubiera gustado que no lo abandonara, no simplemente porque está mal o bien, simplemente porque la familia en la fe debe cuidarse. Y porque entendemos, y que era lo mismo para todas las personas, porque entendemos que es la mejor decisión. Entonces, si hay alguien que vemos que tomó la misma decisión y después en un momento ya no está, era normal cuando venía, Brenda me decía que uno de mis hermanos le decía que es Dios presente en algunas cosas que pasan. Y es de Dios, ¿no? Le decía. Y a mí ver a mis hermanos, me encantaría verlo acá. Cómo trae mi madre, cómo se bautizó mi madre antes de enfermarse y todo. Y desde ese lugar, estoy seguro que ese sanguchito ahí, entre medio de dos frases de amor, entre medio de cuídense, de ámense, anímense, son verbos que nos llaman a hacer cosas, que les llamaba a los lectores a hacer cosas para que eso no suceda. Y este pasaje, toda la Biblia, ¿no? Me hizo pensar más aún que Dios me perdonó. Este pasaje lo que quiere decir es, no podemos volver atrás porque sería algo loco, no puedo volver a vivir sin Dios. Lo que le dice el autor de Hebreos sería ridículo abandonar al Señor. Porque la reacción ante todo lo que hizo Jesús, ante lo que es Dios para nosotros, la reacción debe ser adorarlo, debe ser amarlo, debe ser vivir en comunidad. Lo que dice es todo este libro, que podría leerlo todo porque lo leí toda esta semana, la reacción común que debe pasarle a cualquier cristiano es adorar a Dios, es adorar a Jesús. Jesús debe ser, dice en el capítulo 12, pongan sus ojos en Jesús. Pongan sus ojos en Jesús. Eso es lo que dice este libro de manténganse firmes, ámense. Da advertencia para que nadie abandone la fe. La reacción debe ser adorar a Jesús en comunidad. De eso habla este libro, que habla de muchísimas cosas, pero anima al pueblo que está perseguido, anima al pueblo a seguir juntos en la fe. Entonces yo decía, pasan cosas, ¿no? En Uruguay, gracias a Dios, nadie nos persigue, pero si habrán cosas que, si hay distracciones, si hay cosas que nos pueden tentar a volver a una vida sin Jesús. Yo en particular estoy casi seguro que no, o seguro que no. Yo estoy seguro que no hay nada que me haga volver a vivir sin Dios. Porque no sería yo, sería otra persona. No podría. Y nos anima, todas estas palabras, todos estos verbos, nos anima a hacer esto, a vivir, a venir en comunidad, a venir, y sí nos debemos animar a venir, sí nos debemos animar a venir, sí nos debemos preocupar unos por otros. Tenemos amigos en la iglesia y debemos preocuparnos por nuestros amigos. Debemos preocuparnos por venir cada vez más a la iglesia, pero no solo por venir, debemos preocuparnos por estar juntos. No es simplemente venir a una reunión. Debemos preocuparnos por estar juntos, por pasar tiempo juntos. Lo que hacen las otras reuniones, que a veces no podemos venir, extienden el culto del domingo, ¿no? Y debemos pasar juntos los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, debemos pasar juntos.
Porque juntos somos iglesia y porque juntos, estando juntos, Dios nos bendice. En ningún momento deberíamos hablar de venir a la iglesia como queja. Y el otro día me preguntaba, yo una de las cosas por las que empecé a leer hebreo fue porque una compañera de trabajo me preguntaba, ¿y cuánto están obligados a ir a la iglesia? Y después otro compañero me decía, y a mí lo que me pasa con esto es lo del formato. ¿Cómo lo del formato? Y sí, el día, la cantidad, a ir a la iglesia. Y le digo a mi compañera, le digo, ¿obligado? Yo no voy obligado a la iglesia. Los cristianos vamos a la iglesia porque están las personas que amamos, porque Dios está ahí con nosotros. Por eso vamos a la iglesia. Y el formato es estar juntos. Porque ponele que capaz estás en un lugar donde no conoces a nadie y se reúnen en familia, en una casa. Pero gracias al Señor, entre amigos, va quedando chica la casa. Y después un lugar más grande lleva más gente. Y eso es una iglesia. Pero una iglesia es estar todos juntos. No es un edificio. ¿Qué formato te puede no gustar si estás con las personas que amás y te aman? Si estás con las personas que creces espiritualmente, que creces en amor. Ah, no, desde ese lugar tiene sentido, me decía ella. Y sí, la vida en Jesús, la vida con Dios tiene sentido. Sí. Y la estructura capaz que ayuda, ordena, pero la estructura que nos trae el Señor, la estructura que nos trae la iglesia, es el amor, es estar juntos. Y sin duda, que Dios o nosotros cuando aceptamos a Dios en el corazón, no es que dijimos, a partir de acá no nos vamos a estar tristes, no, pero todo lo contrario. A partir de acá tengo una familia en Cristo. A partir de acá, cuando estoy mal, sé a quién acudir. A partir de acá, voy individualmente al Señor que me salvó, pero tengo una familia en Cristo. La soledad sí que está difícil después de... Eso sí que está difícil, sentirme solo. Que no es que no me pueda sentir solo, pero sin duda que hay gente que me va a ayudar a no sentirme solo. Sin duda que hay gente que me va a ayudar a no abandonar la fe, a no abandonar la comunidad. Sin duda, como dice acá y como le pedí a los primeros lectores, hay gente que va a estar animando a que eso no suceda. En unos días nos vamos a juntar entre matrimonios. Qué lindo. Cuando nos juntamos entre amigos, cuando nos juntamos, incluso hasta jugar al fútbol con amigos. Hay adolescentes que van a jugar al fútbol, que por ahí no vinieron acá, y ahí nos animamos a ir a la iglesia. Que bueno, nos vemos por allá. Y desde ese lugar que el Señor, que es desde ese lugar que somos iglesia. Y es desde ese lugar, como leí en Éxodo, que el Señor nos pide que nos reunamos, que estemos en comunión, para que Él nos bendiga. Es desde ese lugar. Entonces, si no quiero congregarme y si algo me está pasando, ahí va a estar la familia, la iglesia que somos nosotros, que cada uno de nosotros es una piedrita del templo de la iglesia. Porque si todos nosotros estamos en el Parque Rivera, como lo hemos hecho, somos la iglesia de Espronceda. Cada uno de nosotros hizo un edificio, porque si cada uno somos una piedra, cada uno de nosotros hizo un edificio en donde está la presencia de Dios que está con nosotros acá. Así que eso, yo quería traer hoy, pensar en lo lindo que es ser iglesia y que la presencia de Dios está con nosotros. Amén.